Lo que más me destruía no fue lo que me hacía, era verla sonreír, como si nunca hubiera pasado nada, como si aquellas noches, las lágrimas, las dudas y todo lo que rompió dentro de mí solo hubieran existido en mi cabeza. Ese día dejé de buscar respuestas en ella y empecé a desconfiar de mí. No ocurre durante la discusión, no ocurre cuando te mienten, ni siquiera cuando deciden irse. Ocurre después, cuando vuelves a encontrarte con esa persona y miras que sonríe, hace bromas, habla de cualquier cosa, como si nada hubiera pasado, como si todo lo que me dijo nunca hubiera existido. Y es ahí donde empieza una de las heridas más profundas. No porque necesites verlo sufrir, ni porque estés esperando una venganza, sino porque una parte de ti necesita una explicación. Necesita pensar que, al menos por un instante, esa persona sea capaz de mirar el daño que dejó. Pero ese instante nunca llega. Y mientras más normal actúa, más extraño empiezas a sentirte tú. Empiezas a preguntarte si realmente fue tan grave, si quizá exageraste, si tal vez el problema era que tú sentías demasiado. Porque cuando alguien niega con su actitud todo lo que viviste, la primera realidad que empieza a romperse es la tuya. Cuando alguien te hace daño, es normal esperar una reacción, no necesariamente una disculpa. A veces basta con un gesto, con una mirada o con un silencio que diga: entiendo que te lastime. Pero hay personas que no pueden permitirse reconocer el daño que causaron. No porque el dolor no exista, sino porque aceptarlo significaría enfrentarse a una versión de sí mismos que llevan toda la vida intentando esconder. Por eso resulta tan desconcertante. Mientras tú intentas entender qué ocurrió, la otra persona ya está hablando de otros temas, ya está haciendo otros planes, ya está publicando fotografías, se ríe y continúa con su vida, como si nada hubiera cambiado. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque reconocerlo implicaría aceptar una responsabilidad que amenaza la imagen que necesita conservar de sí misma. Y ahí aparece una de las trampas más dolorosas. Empiezas a creer que si la otra persona puede vivir con tanta tranquilidad, tal vez el daño entonces nunca fue tan grande. Tal vez exageraste. Tal vez entendiste mal las cosas. Pero la tranquilidad de quien te lastimó nunca ha sido medida del dolor que tú viviste. Son dos realidades completamente distintas. Quizá ahora mismo hay una escena que acaba de volver a tu memoria.
No una discusión, sino lo que ocurrió después, cuando intentaste hablar de lo que te había dolido y la otra persona respondió con una tranquilidad que parece imposible. Te miró como si no entendiera por qué seguías hablando de aquello, como si el único que todavía vivía ese momento fueras tú. Y entonces ocurrió algo que pocas personas notan. Dejaste de intentar demostrar que tenías razón y empezaste a intentar demostrar que no estabas loca, que sí recordabas bien, que esas palabras sí fueron dichas, que ese desprecio sí existió, que ese silencio también había dolido. Sin darte cuenta, dejaste de defender tus emociones y empezaste a defender tu memoria. Ese es uno de los daños más profundos de la manipulación, porque cuando alguien consigue que dudes de lo que viviste, ya no necesitas convencerte de nada. Ahora serás tú quien empiece a corregirse, a justificarse y a desconfiar de tu propia historia. Durante mucho tiempo, es posible que hayas pensado que todo cambiaría el día que esa persona reconociera el daño que hizo, que bastaría una conversación honesta, una disculpa sincera o un simple "tenías razón", porque imaginabas que cuando eso ocurriera, por fin podrías descansar. Pero hay una verdad que suele llegar demasiado tarde. La tranquilidad que llevabas años esperando dependía de una persona que nunca tuvo la intención de dártela. Y mientras seguías esperando ese momento, tu vida quedó detenida. No porque seas débil, sino porque tu corazón seguía intentando cerrar una puerta que la otra persona había decidido dejar abierta. Hasta que un día comprendes algo. No puedes construir tu paz sobre la decisión de alguien que eligió no hacerse responsable. Porque cuando entregas tu tranquilidad a quien nunca quiso cuidar de la tuya, terminas viviendo como prisionero de una respuesta que quizá nunca llegará. Y ese es el instante en el que recuperas algo que creíste haber perdido. No el pasado, no la explicación, sino el derecho de dejar de esperar. Si esta historia habló de ti, quiero pedirte una cosa esta noche. No pienses en la persona que te hizo daño. Piensa en la persona que eras antes de empezar a dudar de ti mismo. Esa versión de ti que confiaba en la que sentía, que necesitaba justificar cada emoción, que no pasaba horas preguntándose si estaba exagerando. Esa persona sigue ahí. No desapareció. Solo pasó demasiado tiempo intentando demostrar a alguien que tu dolor era real. Y quizá ha llegado el momento de dejar de hacerlo.
no porque el daño no importe, sino porque tu paz ya no puede depender de que alguien reconozca aquello que decidió negar. Esta noche, antes de dormir, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Cierra los ojos y recuerda una sola situación. Una en la que hoy sabes que no estabas equivocado. No la discutas. No la justifiques. No busques convencer a nadie. Solo mírala y dite en silencio: sí ocurrió. Sí me dolió. Y ya no necesito que nadie lo confirme para creerme. Quizá el primer paso para volver a confiar en ti no sea entender por qué aquella persona actuó como si nada hubiera pasado. Quizá el primer paso sea dejar de tratar tus propios recuerdos como si necesitaran un testigo para ser verdad. Y cuando llegue ese momento, descubrirás que la paz que llevabas tanto tiempo buscando nunca estuvo escondida en una disculpa. Siempre estuvo esperándote del otro lado de tu propia confianza. Gracias por llegar hasta aquí. Descansa. Nos escuchamos en el próximo capítulo y no olvides que todo va a estar bien.